Bien, muy buenas tardes chiquillos, esperando que Dios les bendiga. Vamos a compartir el siguiente video tratando los productos notables. Bueno, en honor al tiempo y también con el dolor de mi corazón, vamos a ser esta vez más pragmáticos y vamos a, bueno, les voy a mostrar cómo es que se desarrollan este tipo de factorizaciones. En realidad también las más importantes por lo menos. Bien, entonces recordemos qué es lo que es la factorización. Factorización básicamente es dejar expresiones algebraicas como resultado de una multiplicación. O sea, es dejarlo como multiplicación, perdón. Bien, entonces para eso debo identificar primero los términos comunes. ¿Y qué es lo que separa esta distinción de términos comunes? La operación. En este caso, el más, ¿bien? O cuál es el término que se repite. Por ejemplo, aquí es el x. Entonces, como el x se repite, digo que el x es el término común. Voy a colocar x, un por, y voy a abrir un paréntesis. Y voy a decir lo siguiente. X por cuánto lo debo de multiplicar para que me resulte esta expresión, por 2. X por 2, 2x. Más. X por cuánto lo debo de multiplicar para que me dé x por 1. Y ahí está esa factorización. Abajo lo siguiente, cuando tenemos varias literales y con exponentes. Aquí el factor común lo va a dar la literal de menor exponente. En este caso, en el caso de las y, el y elevado a 1. Y en el caso de la x, el x elevado a 1. Entonces, términos en común que tienen, primero las literales, ¿cierto? X e y. Y si nos damos cuenta, 10, 5 y 15 son múltiplos de 5. Donde el menor es 5, entonces el factor común, 5. Bien, el menor. 5x por, y digo 5xy, ¿por cuánto lo debo de multiplicar para que me resulte esta expresión? Ven, aquí números con números y letras con letras. 5 por 2 me da 10, bien, y x por x2 me da x3. ¿Por qué? Por propiedades de potencia. Se mantiene la base y los exponentes se suman, bien. Bueno, y ya lo tengo, acá solamente y, entonces y por 1 me da y, entonces eso queda ahí nomás. Más, 5 por cuánto me da 5 por 1, x por cuánto me da x por 1 también, entonces no lo escribo. Y por cuánto me das y 2 por y, esto también, entonces eso me va a quedar simplemente y. Y multiplicado por toda esta expresión me resulta 5xy cuadrado. Perdón, aquí menos, entonces menos. 5 por cuánto me da 15 por 3. X por cuánto me da x2 por x. Y por cuánto me da y3 y 2. Bien. Y esta expresión quedó como una multiplicación. Esto multiplicando a toda esta expresión, ¿cierto? Donde 5xy es el término en común. Bien. Ahora existen varios términos, o sea, varias factorizaciones que ya están patentadas, por llamarlo de una forma. Bien. Que son los productos notables, es decir, que son como truquillos que tenemos que ya están realizados para poder agilizar y ahorrar tiempo cuando desarrollamos ejercicios con álgebra. Por ejemplo, vamos a pensar en la siguiente expresión: a más b al cuadrado. Todos sabemos que un número al cuadrado es la multiplicación de ese número por sí mismo. Entonces, en este caso sería a más b multiplicado por a más b. Bien. Bien, para multiplicar según lo que me enseñaron a mí, tengo que aplicar propiedad distributiva y multiplicar término a término, ¿no? Entonces a lo multiplico con el a, luego a lo multiplico con el b. Luego este b que está aquí lo multiplico con el a y este b lo multiplico con el b. Entonces digo a por a, esto es a cuadrado. A por b, más por más, esto es más AB. Más por más, esto es más. B por A, esto es BA. Más por más, eso es más. Y B por B, eso es B cuadrado. Yo sé que AB es igual a BA. ¿Por qué? Porque la multiplicación es conmutativa. Por lo tanto, el orden de los factores no va a alterar el producto. Entonces digo A cuadrado más 2AB más B cuadrado. De manera que cada vez que me toque esta expresión, yo voy a saber que esto ya es igual a esta expresión. ¿Ven? Más 2ab más b al cuadrado. ¿Bien? Entonces esto es lo que se conoce como cuadrado de binomio. Cuando veo una expresión así, yo la voy a factorizar de esta manera. O cuando necesite desarrollar una expresión de esta manera, lo voy a hacer así. ¿Cómo lo voy a pensar? Voy a decir, bien,
tengo un cuadrado de binomio. Entonces el resultado va a ser el cuadrado del primer término, a al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, es decir, a por b y eso por 2. A por b a b y por 2, 2ab. Perfecto. Como hay un más, bueno, además todo número al cuadrado es positivo, aquí en los reales. Más el segundo término al cuadrado. B al cuadrado, aquí está. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, tengo 2x más 1. Y lo tengo eso al cuadrado. Aquí sería el cuadrado del primer término, sería 4x cuadrado, ¿no? Más el doble producto del segundo con el primero. Para que lo vean bien, tengo 2x ahí al cuadrado. Más 2 por x por 1. Y eso por 2. Sería 2 por 2, 4x. Porque es el doble producto, más el cuadrado del tercer término, del segundo término, que sería 1 al cuadrado más 1. Bien, entonces esta expresión me va a quedar de esta forma. Y si tengo esta expresión, me va a quedar en este cuadrado de binomio. Bien, por lo tanto, aquí está. Y ahora voy a agregar este menos. Cuando tenemos a menos b, va a ser lo mismo, pero este 2ab va a ser negativo. Bien, cuando es menos, es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del último término. Bien, esto es el cuadrado de binomio. Ahora vamos a tener perdón, el producto de binomio con términos en común. Bien, tenemos estos, van a quedar de esta forma. Por ejemplo, x más 1 por x menos 2. Bien, de esta forma tenemos que tener un producto de dos binomios. Entonces vamos a pensar en expresiones como esta, expresiones cuadráticas. Tengo x2 más x menos 6. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tomar un par, dos parejas de paréntesis, ¿cierto? Estos paréntesis y estos paréntesis. Este x cuadrado yo lo voy a separar, x y x, ¿bien? Y luego voy a pensar en dos números. Esto tiene la forma ax cuadrado más bx más c, ¿bien? Esta es la forma que tiene esta expresión cuadrática. Entonces voy a pensar en dos números que multiplicados me resulten este término. Entonces voy a pensar inmediatamente en 3 y 2, porque 3 por 2 es 6. Pero necesito un 6 negativo. Por lo tanto, uno de estos dos debe ser negativo. ¿Bien? Pero también voy a pensar que esos dos términos que elegí, sumados o restados, me deben dar el coeficiente que acompaña a la x. D, en este caso va a ser 1. Entonces, en este caso en particular voy a pensar en dos números que multiplicados me den menos 6 y que sumados o restados me resulten 1. 1 positivo. ¿Bien? Entonces voy a decir lo siguiente, más y menos. Y digo, más 3 por menos 2, menos 6. Bien, más 3 menos 2, más 1. Entonces, esta expresión yo la puedo factorizar de esta forma. O la puedo expresar como este producto. ¿Bien? X cuadrado más 6, o sea, más x menos 6. Eso lo puedo escribir como x más 3 y x menos 2. ¿Bien? Ahora, podemos tener la misma expresión, pero esta vez el x cuadrado va acompañado de un coeficiente mayor a 1. Por ejemplo, aquí, 2x cuadrado menos 2x menos 24. Recuerden que aprendiendo 1 pueden hacer 1523 problemas. Y aquí voy a hacer lo mismo. Voy a tomar nuevamente dos pares de paréntesis. Este x cuadrado lo voy a separar. Wow, chum. ¿Bien? Este 2 lo voy a ocupar en uno de estos x. ¿Bien? Entonces voy a tener 2x por x. Eso me va a dar 2x cuadrado. ¿Bien? Luego voy a volver a pensar en dos números. ¿Bien? Dos números que multiplicado me resulten menos 24. Entonces voy a decir yo, voy a tomar el 6 y el 4, por ejemplo. 6 por 4. 6 por 4, 24. Pero el 24 debe ser negativo. Por lo tanto, uno de estos dos debe ser negativo.
Pero ¿qué debo hacer ahora? Voy a pensar de la siguiente manera. Voy a decir 2. Este 2 lo voy a multiplicar con este 4. Entonces ahí digo, 2 por 4, eso es menos 8. ¿Bien? Y ese menos 8, si yo le sumaría 6, el resultado me daría menos 2. Por lo tanto, voy a poner aquí más 6 y menos 4. Bien, y digo, 2 por menos 4, menos 8. Más 6 me queda menos 2. Y ahí está ese menos 2 que acompaña al X. Bien, dos números, 6 por 4, menos 24. Más por menos, menos. Y después considero el coeficiente de esta X. Digo, 2 por menos 4 son menos 8. Y menos 8 más 6, menos 2. Y ahí está esa factorización. Bien, tenemos 2x cuadrado más menos 2x menos 24. Eso va a ser igual a ¿qué? A 2x más 6 multiplicado por x menos 4. Bien. Estas dos que siguen son un poquito más simples, más facilitas. Bien. Entonces, tenemos suma por diferencia. Esto se ve de la siguiente manera. Cuando tenemos expresiones de este tipo, a más b multiplicado por a menos b, si se dan cuenta, son los mismos números o los mismos elementos, pero en este paréntesis hay un más y en este hay un menos. Esto se desarrolla de la siguiente forma. Esto es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo término. Y esto se llama suma por diferencia. Es decir, esto que está aquí es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Por lo tanto, también cuando nosotros tengamos expresiones de esta forma, inmediatamente la vamos a factorizar de esa forma. Por ejemplo, vamos a tener 4x cuadrado menos 25 y 6. ¿Bien? Entonces, inmediatamente yo lo voy a factorizar porque yo veo que esto de aquí es 2x al cuadrado menos 5y 3 al cuadrado. ¿Bien? Por lo tanto, ¿cómo lo voy a factorizar? Esto es esto tiene esta forma, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 2x más 5 y 3 multiplicado por 2x menos 5 y 3. ¿Bien? Entonces ahí esta expresión, que era la diferencia de cuadrados, yo lo dejé como esta expresión. ¿Bien? Esto es lo que se conoce como suma por su diferencia. Aquí está. ¿Bien? De la misma manera, si a mí me entregan, por ejemplo, o me dicen que desarrolle expresiones como esta, por ejemplo, x más 3 multiplicado por x menos 3. Bien, yo digo esto suma por su diferencia y esto va a ser el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Y esto que está aquí es igual a lo que está abajo. Bien, entonces podemos llegar de un camino hacia el otro o del otro camino hacia el que empezamos inicialmente. Esto es la suma por su diferencia. Y después tenemos el cuadrado de un trinomio. O sea, un trinomio es una expresión con tres términos, ¿no? Un cuadrado. Esto que está aquí lo voy a poner a secas. Y esto voy a decir que es igual a qué? Al cuadrado del primer término, al cuadrado del segundo término, más el cuadrado del tercer término. Bien. Como todo es positivo, voy a colocar más. Va a ser 2ab más 2ac más 2bc. Voy a decir fehacientemente que la factorización de toda esta expresión es esta. ¿Por qué? Porque esto, al operarlo, me resulta esto que está acá. Veamos, comprobemos. Yo digo que a más b más c, si está al cuadrado, se va a multiplicar por sí mismo. ¿Bien? Aquí aplico distribución, entonces a multiplica a ese término, a ese término, a ese término, ¿cierto? Luego b multiplica a ese y a ese. Luego c hace lo mismo.
luego se multiplica aquí, aquí y aquí. ¿Bien? Entonces voy a decir a por a al cuadrado, más, como está todo positivo, va a ser todo positivo, a por b, ab, más a por c, ac, más b por a, ba, más b por b, b cuadrado, más por más b por c, bc, más y más c por a, ca, más y más me da más c por d, cb, más y más c por c, c cuadrado. Bien, entonces si yo veo acá, voy a tener, miren, aquí, aquí y aquí. Entonces voy a tener a cuadrado más b cuadrado más c al cuadrado. Yo sé que ab es lo mismo que ba, porque es conmutativa la multiplicación. Entonces voy a tener 2 veces ab. Bien, chas, chas. bc es lo mismo que cb. Entonces voy a tener 2 veces bc. Chas, chas. Más ac es lo mismo que ca. Por lo tanto, voy a tener 2 veces ac. Bien. Y ahí la factorización de este cuadrado de trinomio queda de esta forma. Bien, que es la misma que estamos acá. Entonces, el cuadrado del trinomio, aquí, para completar, vamos a decir que es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el cuadrado del tercero. Más el doble producto de a por b más el doble producto de a por c más el doble producto de b por c. Bien, ahora, ¿qué pasaría si aquí hubiese un negativo? Bueno, eso averígualo tú en tu hogar. Dicho sea esto, falta el segundo video para seguir viendo los cubos de trinomio y la diferencia de cubos. Bien, que Dios te bendiga, espero se encuentren bien en sus hogares y espero también que todo esto resulte para mejor en términos humanitarios. Bien, que Dios te bendiga, chao, lindo.